Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a su canal Adventista Historicista. En esta oportunidad nos reunimos para compartir con ustedes un video denuncia en el cual vamos a exponer a un individuo de Norteamérica que se hace pasar por verdad presente y por adventista genuino. Este individuo utiliza seudónimos y falsos perfiles en que echa mano a nombres históricos dentro del adventismo como Jones Waggoner. En su momento, cuando yo lo ubiqué por primera vez, él utilizaba el seudónimo Jones Waggoner. Y hoy en día está utilizando el seudónimo Pensamiento Crítico Adventismo. Esto lo está haciendo en Facebook y él está publicando videos propios como videos de pastores corporativos adventistas, entre los cuales encontramos al pastor Alex Rey y al pastor Joel Berríos. Y de Joel Berríos vamos a compartir uno o dos videos cortos y también vamos a compartir el video de este personaje que se llama Pensamiento Crítico Adventismo, o que también se ha hecho llamar como Jones Waggoner. Y lo que ellos están enseñando es a rechazar la Biblia como única norma de justicia, y están enseñando a que podemos encontrar a Jesús fuera de la Biblia. Dentro de los comentarios que se hicieron debido a la discusión que se originó a que yo traté de rechazar esa publicación o advertir que había un error en ello, hubieron personas que vinieron a defender a este individuo y argumentaron de la siguiente forma. Una mujer, argumentó que no era necesario para un cristiano leer la Biblia, o que no te hacía realmente cristiano leer la Biblia. Entonces estamos viviendo una dinámica muy parecida a la que vimos con los católicos romanos en la Edad Media, con los judíos fariseos en tiempos de Cristo y anterior a él, y también con lo que ha ocurrido con las iglesias evangélicas protestantes, que todas ellas conforman hoy en día Babilonia. Y la dinámica es rechazar la Biblia como única norma para poder ensalzar la teoría, la teología, la filosofía de los hombres. Vamos entonces a darle la bienvenida a usted a este canal, y si les gusta este tema, por favor compártalo. Necesitamos que lo comparta porque se están suscitando todos estos engaños que atacan la verdad presente y puntualmente, en este caso, a la Biblia. Comparta este video. Si le gusta, apóyeme con un like. Y si quiere seguir estudiando con nosotros, suscríbase a nuestro canal para que pueda recibir en lo sucesivo las invitaciones a los distintos estudios que seguiremos realizando y subiendo a este canal Adventista Historicista. Así que sin más ni más, también les quiero pedir que me acompañen en oración, porque lo que quiero hacer, más allá de denunciar a una persona, es denunciar el error, no a la persona. Esa persona no es nuestro enemigo, aunque él se ha levantado contra la Biblia en forma solapada. Pero siempre tenemos que buscar el recuperar y edificar a esa persona, y también recuperar y edificar a todos aquellos que hayan podido caer en el error que esta persona está llevando adelante. Y no solamente él, sino pastores como Alex Reyes y puntualmente Joel Barrios. Así que, hermanos, para poder ser llenos del Espíritu Santo y tener la autorización para hacer esta labor, les pido que me acompañen en oración para pedir a nuestro Señor su autorización y su Santo Espíritu. Padre nuestro que está en los cielos, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos en esta tarde por la oportunidad que nos da de reunirnos y levantar templo, y levantar también, Señor, nuestro altar de sacrificio en el nombre de Jesús, y pedirte que nos perdones y nos laves en la sangre de Cristo y nos permitas conformar una iglesia. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos laves en la sangre de Jesús y que nos redimas de toda maldad, y que a través de este trabajo, de este estudio, podamos edificar a tus hijos, por los cuales Jesús murió, y también ayudar y recuperar a este hermano que se ha extraviado de la verdad y de la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros, porque todos hemos pecado
Y todos hemos sido falsos maestros de una u otra manera. Quizás no en la teoría, pero muchas veces nosotros pecamos y actuamos mal en la práctica, dando así también una falsa maestría, un falso consejo y una falsa enseñanza a través de nuestro ejemplo. Perdónanos, te lo pedimos, danos tu Santo Espíritu y autorízanos a hacer esta labor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, bienvenidos a este canal. Acompáñenme entonces a este estudio y a esta investigación que vamos a realizar de la Biblia y del Espíritu y Profecía. Hoy vamos a echar mano a el libro de la Biblia, puntualmente Fe y Obras, el conflicto de los siglos, y también Mensajes Selectos, tomo 1 y el camino a Cristo. Y esto porque la persona a la cual vamos a denunciar, para poder hacer mucho más, digamos, invisible o mucho más poco visible su engaño, para esconder su engaño, él utiliza, como les decía, nombres o epítetos que parecen de verdad presentes. Pero también dentro de sus videos él menciona el linaje de White, que es lo que vamos a revisar ahora en su video. Y es por eso, como él hace uso del linaje de White, vamos a utilizar los escritos del linaje de White para desmentir las aseveraciones que él hace a través del video que les vamos a compartir. No solamente de este individuo, sino también de estos pastores que él utiliza, puntualmente Joel Barrios. Así que bienvenidos. Entonces, hermanos queridos, el perfil o la página en cuestión es esta: Pensamiento Crítico Adventismo. En otras oportunidades este perfil se llamó Jones Wagoner, y la persona que realiza o que está detrás de este perfil falso es este individuo. Y este individuo hace este video, que es el que vamos a analizar, que no dura más de 2 minutos con 20 segundos, es donde él echa su veneno, su mentira. Y esperamos que este individuo pueda ver este video y pueda acceder a los escritos que vamos a compartir y se arrepienta. Pero ellos utilizan este canal, o él publicita este canal que se llama Podcast Evangelio Lógico de Alex Rey. Es otro pastor que tiene un decidido corte evangélico. Perfecto. Pero también utiliza a otro pastor que se llama Joel Barrios. Joel Barrios. Y es este pastor. Y este pastor es adventista. Y habla mucho del carácter, del remanente y de todos estos conceptos bíblicos, pero que en realidad están sacados de su contexto y de la verdad presente. Vamos a revisar entonces este video, primeramente en el que sale Joel Barrios. Vamos a esperar a que se abra este video y vamos a analizar lo que este hombre ahí habla. Las iglesias, y perdonen que hable tanto, esto no es un latiguillo hoy, pero las iglesias cristianas están llenas de gente que sigue a la Biblia pero que no sigue a Cristo. Hemos hecho de la Biblia, hemos hecho las iglesias, y perdonen que hable tanto, esto no es un latiguillo hoy, pero las iglesias cristianas están llenas de gente que sigue a la Biblia pero que no sigue a Cristo. Hemos hecho de la Biblia, hemos hecho bibliolatría. Y él dice que la gente lee la Biblia pero no sigue a Cristo. Y que las personas que leen la Biblia hacen de la Biblia su ídolo. O que es bibliolatría. Idolatría a la Biblia. ¿Perfecto? Entonces, cuando tenemos que juzgar a Jesús, lo juzgamos a la luz del Antiguo Testamento y no juzgamos al Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Entonces, él quiere que nosotros conozcamos a Jesús fuera del Antiguo Testamento o fuera de la Biblia. Y él dice que la Biblia debe ser juzgada por Cristo y no la Biblia juzgar a Cristo. En primer lugar, nadie usa la Biblia para juzgar a Cristo. Eso en primer lugar, él está utilizando una dialéctica. Y en segundo lugar, yo no puedo conocer a Jesús si no es por la Biblia. De manera
es que si usted y yo queremos conocer a Jesús, la única manera de conocerlo es la Biblia. Usted no va a conocer a Jesús a través de las películas de Hollywood, ni las películas de Semana Santa, ni por un sermón de un pastor, sino que la Biblia es la que revela a Jesús. Y eso es lo que vamos a compartir hoy día. Y entonces agarramos un versículo por acá, un versículo por allá, otro versículo por acá, y hacemos un cóctel de una doctrina que va en contra de las enseñanzas de Jesús, pero está apoyada por la Biblia. Ahora, eso es verdad. Muchas veces, sobre todo estos pastores o estos tipos que están aquí, hacen eso. Utilizan los textos bíblicos y te dan falsas doctrinas. Satanás hizo eso. Satanás en Mateo capítulo 4 le dice a Jesús que se tire del pináculo del templo, y él, para aseverar su palabra, dice: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropiecen con tu pie en piedra. Y él manipula, en esa cita, manipula, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 4, citando Salmo 91, manipula el versículo 11 y 12 de Salmo 91, que está lejos del significado que Satanás le quiere dar en ese pasaje de la tentación para con Cristo. Entonces Satanás también puede decir: un escrito está. Siempre que los falsos maestros hablan, combinan la verdad con el error. Continuemos. Y quiero decirles que yo no estoy en contra de la Biblia. Lo que estoy en contra es de la bibliolatría. Entonces él dice que no está en contra de la Biblia, sino de la bibliolatría. Entonces nosotros tenemos un gran personaje reformador que se llamó Martín Lutero, en el cual él habló de solam y totam scripturam, que quiere decir solo y únicamente la Biblia. Y en la Dieta de Worms, él les pedía a los papas, al papa, a los reyes, a los cardenales y a todos aquellos que lo juzgaban, a que lo juzgaran conforme a la Biblia, solo y únicamente a la Biblia. Y esto es lo que a estos pastores no les gusta, que nosotros nos guiemos solamente por las Escrituras, pues si nosotros nos guiamos solamente por las Escrituras, su filosofía, su teología, se cae al suelo. Y es por eso que para engañarnos, tienen que eliminar de nosotros la Biblia. Por eso que los católicos están engañados, porque sus curas les enseñaron a no leer la Biblia. Es por eso que los judíos en tiempos de Cristo crucificaron a Jesús, pues no estudiaban la Biblia por consejo de sus rabinos, ya que esperaban que los rabinos les enseñaran todo. Y es por eso que terminaron crucificando a Jesús, aun cuando todo estaba profetizado, aún el momento exacto de su primera venida, en la Biblia, en los testimonios y en los profetas. Pero por seguir a esos filósofos y teólogos fariseos, el pueblo judío se perdió, terminó siendo destruido y crucificaron a su Dios. Lo mismo ocurrió con los católicos, como lo decíamos anteriormente, y con el mundo protestante y evangélico más actualmente, en que también han sido engañados al eliminárseles las escrituras y dejarles solo la filosofía y las predicaciones baratas de sus pastores de turno. Entonces, estos pastores evangélicos que se han introducido en el adventismo, o muchas veces jesuitas infiltrados en el adventismo, quieren hacer lo mismo que hicieron ya en el mundo pentecostal, en el mundo evangélico, en el mundo bautista, en el mundo protestante, en el mundo católico y en el mundo judío, que es eliminar las escrituras para que los teólogos y pastores y sacerdotes guíen al pueblo a la perdición. Entonces aquí vemos un personaje que está aquí, que me imagino debe ser la misma persona que aparece en los otros videos, con mascarilla, sin necesidad de tenerla. O sea, ya con eso, bueno, no nos vamos a referir a eso, pero para que ustedes vean de dónde viene todo esto. Dios no nos mandó a adorar a la Biblia, nos mandó a adorar a Cristo. Ahora, él dice que Dios no nos mandó a adorar a la Biblia, sino a adorar a Cristo. Por lo tanto, aquí hay un claro ataque a la Biblia, aunque él dice que no está atacando a la Biblia. Eso, vuelvo a reiterarle, se llama dialéctica. Es como cuando usted va a la organización adventista y le dicen que ellos creen en la hermana White como profeta, pero instalan sus templos en las ciudades, cuando el linaje de White dijo que todo el sistema de la iglesia adventista debía estar en los campos. O dicen que creen en la hermana White, pero no dejan de comer carne. Entonces, con la boca dicen creer algo,
pero con la acción muestran lo contrario. Y en este caso, la dialéctica de este hombre dice que no ataca la Biblia, pero con sus propias palabras y con su acción lo está haciendo. Y es a través de Cristo que debemos interpretar la Biblia. Es a través de sus enseñanzas que debemos interpretar la Biblia. Ahora, hay una tremenda contradicción, porque él dice que hay que a través de Cristo interpretar la Biblia, pero Cristo está en la Biblia y las enseñanzas de Cristo están en la Biblia. Yo creo que estas personas, al tratar de desvirtuar la Biblia y alejar a la gente de la Biblia, caen en discursos que son bien baratos y que son bastante ligeros y él, ahora se ve que está en un hoyo o se ve enredado y vemos su cara ahora ya descolocada porque en realidad se dio cuenta que está enredado. Que al tratar de atacar la Biblia como única norma y hablarnos de Jesús y su enseñanza, al final termina en su concepción, dentro de su mente, en su conciencia, acusándose. Y es por eso que muestra este rostro preocupado ahora, porque se ha dado cuenta que se está contradiciendo. Porque la única manera de conocer a Jesús y sus enseñanzas es usando la Biblia. Ahora, yo pensé que pude haberme equivocado o malinterpretado, pues realmente es un fragmento muy pequeño de un video o una predicación que él hizo. Pero en realidad, la idea que ellos quieren expresar es esa, en que la Biblia no es necesariamente importante para nosotros y no es necesariamente importante estudiarla. Vamos a ver ahora a esta persona que está compartiendo el video de este pastor Joel Barrios y vamos a ver lo que él dice en este video que yo les compartía, en el video que yo les mostraba que está acá en el canal, en su página. La página, ¿verdad? Pensamiento Crítico Adventismo. Lamentablemente que encontramos a hartos hermanos que son de verdad y que son personas verdaderas, pero que están o son amistad de esta persona. Entonces hay que tener cuidado y es por eso que estoy haciendo este video, para que todos estos hermanos a quien yo conozco y que son personas honestas, tengan cuidado también de este falso maestro. Yo también lo tengo de amistad y es por eso que me llegan todos los días sus blasfemias y sus falsas doctrinas. Yo lo conozco ya, he hablado con él por teléfono y son personas realmente que presentan una apariencia de piedad y que se presentan como amorosos y como buenas personas a hablarnos del carácter de Cristo, pero que rebajan la norma de justicia que es la Biblia. Eso también lo hace Norberto Restrepo, que le da énfasis al carácter, desvirtuando así también la doctrina. Le da énfasis al carácter, pero desvirtúa la doctrina y la profecía. Pero la misma Biblia nos dice que un pueblo sin profecía se disipa. Y también la palabra nos dice que la Biblia es la luz para nuestro camino y lumbrera, lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Esa es la Biblia. De manera que si la Biblia es lumbrera para nuestros pies y lámpara para nuestro camino, y no tenemos la Biblia y no vamos a ella, como esta gente nos quiere enseñar, entonces nuestro camino quedará a oscuras. Y es por eso que la tercera iglesia de Apocalipsis, la tercera iglesia, se representa a ella como un caballo negro, que representa el oscurantismo o la época medieval en que la Iglesia Católica quita la Biblia de la gente, comienza a perseguir a la Biblia y a toda persona que tenga posesión de una Biblia en sus casas. Y comienza a perseguir a todos aquellos que se dirijan únicamente como Martín Lutero por solam y totam escritura, única y solamente la Biblia. Y esto es lo que estas personas están atacando. Por lo tanto, están mostrando un carácter jesuita. Puede ser que sean jesuitas infiltrados, no tengo evidencia de ello. Tampoco puedo asegurarlo porque sería de lo contrario levantar falso testimonio. Pero puede ser que son personas que hayan sido aleccionadas o educadas por jesuitas infiltrados. Y eso es una infiltración igualmente. Entonces vamos a escuchar el video de un pasaje bíblico que es Juan capítulo 5 versículo 39 que dice:
escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hayáis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Entonces, el mismo texto nos está diciendo que en las Escrituras encontramos el testimonio de Jesús, encontramos a Jesús, pero como estas personas te quieren engañar, tienen que manipular la Escritura para hacer decir a la Biblia lo que nunca ha dicho. Ahora, vamos a leer nuevamente el pasaje bíblico en cuestión, que esta persona va a tratar de malinterpretar. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Habría mucho paño que cortar, habría muchos estudios que hacer, muchos pasajes bíblicos del Espíritu Profecía que analizar, pero vamos a hacerlo acotadamente para poder responder a este individuo y a su falsa doctrina y su falsa interpretación del texto antes narrado en Juan capítulo 5, versículo 39, que decía, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hayáis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Lo que muchos entendemos en Juan 5:39, Yeshua no nos está dando un mandato de estudiar las Escrituras. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, él está hablando y está mencionando a Jesús como Yeshua. Él cree que va a ser salvo por hablar en hebreo. Pero esta es la misma locura que vemos en muchos adventistas y muchos cristianos en general que se judaizan. Entonces, esta persona va a hablar estos 2 minutos en castellano y lo único que va a hablar de hebreos, o lo único que va a hablar en hebreo, es el nombre Yeshua. Pero el decir Jesús, el decir Josué, el decir Yeshua, no te salva. Lo que salva es el carácter de Jesús en nosotros. Y esta persona va a hacer alusión al carácter de Jesús, pero él va a decir que nosotros podemos alcanzar el carácter de Jesús sin la necesidad de estudiar la Biblia. Y eso es una completa herejía, blasfemia y mentira. Yeshua simplemente les está dando una lección a los... Ahora, él está diciendo que Jesús no nos manda a estudiar la Biblia en Juan 5:39 cuando él dice escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hayáis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús está diciendo, ellas dan testimonio de mí, las Escrituras hablan de mí, por lo tanto la vida eterna está en las Escrituras porque las Escrituras hablan de mí. Ahora, él está tergiversando el testimonio de Jesús, fíjense. A religiosos, a los fariseos, simplemente les está dando una lección a los Yeshua no nos está dando, a diferencia de lo que muchos entendemos en Juan 5:39, Yeshua no nos está dando un mandato de estudiar las Escrituras. Yeshua simplemente les está dando una lección a los más religiosos, a los fariseos, a los que creen que estudiando las Escrituras encuentran la vida eterna. Y es precisamente eso lo que les está diciendo. Ustedes escudriñan, investigan las Escrituras porque ustedes imaginan o piensan que en ellas está la vida eterna, pero ellas simplemente dan testimonio de mí. Y es exactamente lo mismo que dice el espíritu de profecía. Moshe, los profetas, Isaías. Ahora, él dice, y aquí él está manipulando ahora el espíritu de profecía porque no da ninguna cita de la hermana White, dice que la hermana White apoya lo que él está diciendo, que en realidad Jesús no está ordenando a las personas a estudiar las Escrituras en ese pasaje de Juan 5:39, y que por lo que podemos entender de lo que él está diciendo, a través de su filosofía o teología, es que no necesariamente encontramos la vida eterna en la Biblia. Pero se contradice igual que el pastor Joel Barrios. ¿Por qué? Porque si la Escritura da testimonio de Jesús, y Jesús es la vida eterna, y la Biblia es Cristo, habla de Cristo, entonces ahí encontramos la vida eterna, porque es en la Biblia donde está Jesús. Por lo tanto, este hombre se está contradiciendo, igual que Joel Barrios. Simplemente son pequeños destellos del carácter y del mensaje eterno, pero ¿quién es la revelación completa de su carácter y su gloria? Es el Hijo, es Yeshua. Entonces no podemos entender las Escrituras sin entender
el pensamiento del Eterno que es manifestado en Yeshua. Por eso es lógico concluir que para entender adecuadamente el Tanaj o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento necesitamos la mente de Cristo. No las escrituras como tal tienen una función, no las estamos ignorando. Pero con la mente de Cristo podremos ver, como dice Jones y Bauner, la revelación de Yeshua en cada capítulo de la Biblia. Ahora, él menciona a Jones y a Wagner, a Ellen G. de White. De esa manera, él hace ver como que estuviese la verdad presente, o como lo que él está expresando fuese verdad. Pero en realidad, él ha hecho una afirmación al comienzo del video, en que nos dice: a diferencia de lo que muchos entendemos en Juan 5:39, Yeshua no nos está dando un mandato de estudiar las escrituras. Yeshua simplemente les está dando una lección a los más religiosos, a los fariseos, a los que creen que estudiando las escrituras encuentran la vida eterna. Y es precisamente eso lo que les está diciendo. Ustedes escudriñan, investigan las escrituras porque ustedes imaginan o piensan que en ellas está la vida eterna, pero ellas simplemente dan testimonio de mí. Y es exactamente lo mismo que dice el espíritu de profecía. Moshe, tirano, vengativo, que si no le obedeces, te destruye. La revelación de Yeshua en cada capítulo de la Biblia. Y no la revelación de un Dios tirano, vengativo, Cristo. No las escrituras como tal tienen una función, no las estamos ignorando. Pero con la mente de Cristo podremos ver, como dice Jones y Bauner, la revelación de Yeshua en cada capítulo de la Biblia. Y no la revelación de un Dios tirano, vengativo, que si no le obedeces, te destruye. Y es por eso que el mensaje es el mismo para nosotros. Ustedes, nosotros, estudiamos la Biblia pensando que allí encontraremos la verdad. Sin embargo, la verdad no es para ser estudiada, simplemente es para ser aceptada como pacto eterno. Muy filosófico, y aquí encontramos su página. Aquí está otro video que comparte él también de este pastor Intérprete de Dios. Dice que Joel Jesús Barrios vino a revelar quién es el Padre. Él es el único que lo conoció y él vino a interpretar cómo es Dios. Jesús es la revelación de Dios. La revelación de Dios no es ni la Biblia. Y entonces hay una gran... Ahora él dice, este pastor Joel Barrios dice que la revelación de Dios no es la Biblia. Fíjense lo que dice aquí. Funciona el cristianismo porque Jesús es la revelación de Dios. La revelación de Dios no es ni la Biblia. Y entonces ¿Se da cuenta? Joel Barrios dice que la revelación de Dios no es la Biblia. Una gran confusión en el cristianismo, porque el cristianismo somete a Jesús a la Biblia. No, y es la Biblia que se debe someter a Jesús. Y entonces con versículos de la Biblia hacemos un cóctel para definir a Dios. Tendríamos que interpretar la Biblia a la luz del carácter de Jesús. Entonces, este tipo de pastores y este tipo de predicadores le dan énfasis al carácter de Dios solamente en su parte de amor y en su parte sentimental. Es por eso que veíamos en el video anterior, que está acá en la página, este mismo video que hemos visto, que él decía, ¿verdad?, Eso lo que les está diciendo. que el Dios revelado en la Biblia no es un Dios que destruya a aquellos que le desobedecen. Pero nosotros podemos leer Malaquías, Apocalipsis, los profetas, porque él hace mención de Moisés y de los profetas, y ahí se nos dice que todas las personas que no obedezcan serán destruidas. Y de eso también habla el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que cualquiera que adora a la bestia, a su imagen, o recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira del vino de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces serán atormentados delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Lo dice allí
Apocalipsis capítulo 14, se los leo para que sea mucho más diáfano y mucho más expresivo y también más certero. Diciendo del tercer ángel, la palabra de Dios dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces, él está diciendo que el Dios de la Biblia es solamente amor, es solamente paz y solamente seguridad. Estas personas son universalistas y estas personas siguen las doctrinas de gente como Alex Rey, Joel Barrios. También tenemos a Bayoles, que se ha hecho muy conocido estos últimos meses, Oscar Sández, español, y todas estas personas están presentando a un Dios que es solamente amor. Y eso es universalismo, es catolicismo. Estas personas son jesuitas o han sido aleccionadas por jesuitas. Y ellos están regando el vino de Babilonia o el universalismo. Estas personas son ecuménicas. Y dentro de la gente que se metió a defender a esta persona, o que esta persona también defendía, había un argentino que atacaba a Elena G. de White llamándola chanta, como se dice en Chile y en Argentina, a una persona falsa, mentirosa, engañadora. O sea, él se asocia con personas que dicen que Elena G. de White es una engañadora, o chanta, como dijo la persona que ingresó a la conversación que yo tenía con él en Facebook para defenderle. Pero también nosotros vimos en el video que la hipocresía lo lleva a mencionar a Jones, a Wagner, para hacernos creer que él es verdad presente, cuando no lo es. Entonces aquí tenemos en la página de este individuo con el pastor Joel Barrios, que es este pastor que está hablando de que aquellos que se guían solamente por la Biblia son idólatras de la Biblia o que adoran a la Biblia. Y este, ¿no es cierto?, es el perfil de este hombre, pensamiento crítico adventismo. Y aquí está la conversación con ellos, en que ellos se defienden y hablan. Entonces, aquí hay uno de los que se mete a compartir con él, a defenderle, y dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Jesús es más que suficiente, su testimonio y misterio, su ejemplo y actuar, bastan como estándar de ética. Su testimonio, los evangelios, aunque imperfectos, nos demuestran el verdadero sentido de la vida. El amor, tengo que amar a todos sin importar sus condiciones. Todo esto parece muy bonito. Todo esto habla de sentimiento, pero en realidad es un sentimentalismo. Fíjese lo que dice acá él. Dice: ¿se necesita la Biblia para que el Padre se nos pudiera revelar? ¿O se nos reveló en el Hijo precisamente por eso? O sea, ellos quieren decir que la Biblia no es necesaria para conocer al Padre, pues solamente necesitamos conocer al Hijo y tener su carácter. Pero la pregunta es: ¿cómo yo puedo conocer al Hijo si no leo la Biblia? ¿Cómo yo puedo entender el carácter de Dios o cómo se puede desarrollar el carácter de Dios en mí sin estudiar la Biblia? Por lo tanto, ellos están engañando. Y también coloco esto porque este individuo, pensamiento crítico adventismo, utiliza el linaje de White en muchas oportunidades, y aquí él está compartiendo el camino a Cristo, que también vamos a utilizar para digamos, contestarle a este individuo y demostrar que está mintiendo. Y también acá él está utilizando mensajes selectos tomo 2, 88.2. Entonces, esto es una persona que constantemente utiliza los testimonios del Espíritu Profecía y de esa manera hace creer a los demás que él es parte de la verdad presente, como también lo pudimos oír utilizando el nombre de John C. Wagner. Pero él dice, como lo vimos en el video, que Juan 5:39, a diferencia de lo que muchos que Juan 5:39, Cristo no nos está invitando a estudiar la Biblia, sino que solamente él quería darle una lección a los fariseos de aquel entonces, y que Cristo no está diciendo que tenemos que estudiar la Biblia. Eso es lo que él está interpretando de Juan 5:39, y en eso me quiero centrar, porque él está diciendo que el linaje de White apoya aquello que él está diciendo. Volvamos a repetir ahora en su página ese video. entendemos en Juan 5:39, Yeshua no nos está dando un mandato de estudiar las Escrituras,
Yeshua simplemente les está dando una lección a los más religiosos, a los fariseos, Perfecto. a los que creen que estudiando las escrituras. Ya. Entonces nos quedamos con que él dice que en Juan 5:39 Jesús no nos está enseñando a que debemos estudiar la Biblia. Vamos entonces a Juan 5:39 y vamos a buscar el comentario de la señora White respecto a ese pasaje. Juan capítulo 5 versículo 39, y para ello vamos a utilizar el comentario. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a utilizar los comentarios en Juan capítulo 5 versículo 39 referente al pasaje que esta persona estaba interpretando y diciendo que Cristo no nos estaba enseñando u ordenando estudiar la Escritura. Y él decía que el R.G. White o el Espíritu Profecía lo apoyaba. Vamos a apagar esto para que no nos traiga problemas. Disculpen ustedes. Denme un segundo. Perfecto. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 39, vamos a leer lo que la señora White nos dice referente a ese pasaje. Y aquí encontramos el comentario de la señora White, comentario bíblico 7a, de Juan 5, 39. Ahí tienen. Ahí está Juan 6, Juan 5. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar. Juan 5, 39. Y vamos a leer el comentario de la señora White respecto a este pasaje. No solamente en el comentario 7a, que aparece en esta Biblia, sino también en el camino a Cristo. Vamos a utilizar entonces la Escritura. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la señora White, interpretando o comentando este pasaje. Juan 5:39. También se cita Apocalipsis 22:2, que nos dice lo siguiente. Apocalipsis 22:2, que también se cita aquí en este comentario. Dice la palabra allí. En el medio de la calle de ella, y de uno y del otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces ella está hablando, acá se está citando Apocalipsis 22:2, que habla de las hojas del árbol de la vida que son para salud de las naciones. Pero la señora White en este comentario va a decirnos que las hojas de la Biblia son como las hojas del árbol de la vida para nuestra salud y la salud de las naciones. Vamos entonces a entender por qué la señora White está citando Apocalipsis 22:2 junto con Juan capítulo 5:39. Las Escrituras testifican de Cristo. El Salvador es revelado en la palabra de Dios, en toda su belleza. Vuelvo a reiterar. El Salvador es revelado en la palabra en toda su belleza y todo su encanto. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Los enfermos serán especialmente consolados al oír la palabra de Dios, pues Dios, al dar las Escrituras, dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida que es para la sanidad de las naciones. Está diciendo que las hojas de la Biblia son como las hojas de los árboles del árbol de la vida, para salud nuestra y de las naciones. Cualquiera que lee las Escrituras o que ha escuchado su lectura, ¿cómo puede perder interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones y las fascinaciones del mundo? Mensajes selectos 105 de 1901, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, de Juan capítulo 5, versículo 39 y de Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, en que nos dice que la Biblia son las hojas como del árbol de la vida para dar salud a nosotros y a las naciones. Y vamos ahora al camino a Cristo, porque esta persona decía que el Espíritu Profecía apoya sus teorías. Vamos entonces al camino a Cristo, a la página 87, párrafo 3, que dice así: Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter. Ahora, el pastor Joel Barrios, en el primer video que vimos de él, del pastor Joel Barrios, dice que la Biblia
no es la revelación de Cristo. Pero la hermana White nos está diciendo que la palabra de Dios es la revelación del carácter de Dios. Vuelvo a reiterar, Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas, profetas y otros hombres santos de la antigüedad. Ellos estaban sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros. Y sin embargo, cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios, y recordándolos nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el Espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. Solamente al leer la Escritura se nos revela el carácter de Cristo y se desarrollará el deseo de ser como Cristo y de ser como los profetas y los santos hombres de quienes se da testimonio en la Biblia. El Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuánto más cierto en esto acerca del Nuevo Testamento: ellas son las que dan testimonio de mí, haciendo referencia a Juan capítulo 5 versículo 39, como lo dice el Camino a Cristo en su pie de página. Ahí está, Juan 5:39. Entonces dice la mensajera: el Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuánto más cierto en esto acerca del Nuevo Testamento: ellas son las que dan testimonio de mí. El Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual se dice: sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa: he aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Por lo tanto, la mensajera del Señor nos está mandando a estudiar las Santas Escrituras para conocer a Jesucristo. Ahí está. Ahí dice, ¿ve? Se ve un poquito al revés, dice, ¿ya? Si deseas conocer al Salvador, entonces dice, estudiad las Santas Escrituras. Pero estos caballeros quieren que nosotros no vayamos a la Escritura, sino que vayamos al Jesús que ellos nos quieren presentar. Un Jesucristo ecuménico en que va a salvar a todo el mundo en sus pecados. Pero Mateo capítulo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús, o Yahshua, como a este hombre le gusta decir, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces esta persona habla mucho de la palabra Yeshua. Y la palabra misma Yeshua, el nombre Yeshua, significa Dios salva. ¿Y de qué nos salva? Del pecado. Por lo tanto, él quiere enseñar que Dios no nos va a castigar si no le obedecemos, que podemos vivir en desobediencia. Y ese es el evangelio o el falso evangelio de Satanás que le predicó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Coman, desobedezcan y vivan. Peca y vive. Eso es lo que él está enseñando. Ahora bien, en el libro Fe y Obras del linaje de White nos habla de un hermano de aquellos tiempos del linaje de White que ella conoció en Europa, que profesaba lo mismo, que podía alcanzar la santidad y el carácter de Dios sin necesidad de la Biblia. Y vamos a ver lo que la señora White relata en relación a esa experiencia o situación. Vamos a el libro Fe y Obras, a la página 51. Dice allí, la Biblia, página 51, el capítulo se llama Advertencia contra una santificación espuria. Advertencia contra una santificación falsa, como la que estas personas están presentando. Dice: la Biblia es la norma por medio de la cual se han de probar las pretensiones de todos los que profesan santificación. Y por eso quieren eliminar la Biblia.
porque de esa manera ellos no van a quedar expuestos con sus falacias. Y la gente que no estudia les va a creer como mucha gente les cree, porque hay un dicho muy cierto que dice que en el reino de los ciegos el rey es tuerto. Saquen sus propias conclusiones. Vuelvo a reiterar lo que dice la señora White. La Biblia es la norma por medio de la cual se han de probar las pretensiones de todos los que profesan santificación. Jesús oró pidiendo que sus discípulos fueran santificados en la verdad, y dijo: tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Mientras el salmista declara: tu ley es verdad. Salmos 119, 142. Todos los que son guiados por Dios manifestarán un elevado respeto por las escrituras en las cuales se oye su voz. Para los tales, la Biblia será útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. De manera que el hombre puede llegar a ser perfecto o alcanzar el carácter de Cristo únicamente estudiando las Escrituras, como lo vamos a ver con Pablo en la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 11, y en Efesios capítulo 1 y 4. Continuemos leyendo lo que la mensajera nos legó. No necesitamos otra evidencia para juzgar la santificación de los hombres. Si temen no estar obedeciendo a la voluntad de Dios en su integridad, si escuchan diligentemente su voz confiando en su sabiduría y haciendo de la palabra de Dios su consejero, a lo que este pastor Joel Barrios dice idolatría, bibliolatría. Pero la hermana Juárez nos dice que debemos hacer de la palabra nuestra consejera, nuestro norte, nuestra brújula. Dice ella: no necesitamos otra evidencia para juzgar la santificación de los hombres. Si temen no estar obedeciendo la voluntad de Dios en su integridad, si escuchan diligentemente su voz confiando en su sabiduría y haciendo de la palabra de Dios su consejero, entonces, aunque no hacen alarde de una bondad superior, podemos estar seguros de que están tratando de alcanzar la perfección del carácter cristiano. Pero si los que pretenden ser santos hasta insinúan que ya no necesitan escudriñar las Escrituras, como están haciendo estos hombres, Joel Barrios y este tipo que les he revelado, les he mostrado a través de este video, están mintiendo. Dice la mensajera: pero si los que pretenden ser santos hasta insinúan que ya no necesitan escudriñar las Escrituras, podemos declarar sin vacilación que su santificación es espuria. Se están inclinando ante su propio entendimiento en vez de conformarse a la voluntad de Dios. Dice luego la mensajera lo siguiente: una cantidad de personas presentes en esta asamblea se adherían a la teoría popular de la santificación, y al exponerse las demandas de la ley de Dios y mostrarse el verdadero carácter de este error, un hombre se sintió tan ofendido que se levantó abruptamente y se retiró de la sala de reuniones. Posteriormente, supe que había venido de Estocolmo para asistir a la asamblea. En una conversación con uno de nuestros pastores, el hombre afirmó que era perfecto y dijo que no necesitaba la Biblia, porque el Señor le indicaba directamente qué tenía que hacer. Él estaba muy por encima de las enseñanzas de la Biblia, decía él. ¿Qué puede esperarse de los que siguen sus propias imaginaciones en lugar de la palabra de Dios, sino que serán engañados? Los tales desechan el único detector de errores y que impedirá que el gran engañador los lleve cautivos a su voluntad. Este hombre presenta una clase. La santificación espuria directamente aleja de la Biblia. La religión es reducida a una fábula. Sentimientos e impresiones se erigen en criterio, mientras profesan ser impecables y se vanaglorian de su rectitud. Los que presumen de santos enseñan que los hombres están en libertad de transgredir la ley de Dios y que los que obedecen sus preceptos
han sido destituidos de la gracia. Una presentación de las demandas de la ley levanta su oposición y excita su ira y desprecio. De ese modo revelan su carácter, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7. El verdadero seguidor de Cristo no hará jactanciosas proclamaciones de santidad. El pecador es convencido de pecado por la ley de Dios. Ve su propia pecaminosidad en contraste con la perfecta justicia de la ley que la ley prescribe. Y esto lo lleva a la humildad y al arrepentimiento. Se reconcilia con Dios por medio de la sangre de Cristo y al continuar caminando con Él, obtendrá una comprensión más nítida de la santidad del carácter de Dios y de la naturaleza trascendente de sus requerimientos. Verá más claramente sus propios defectos y sentirá la necesidad de un continuo arrepentimiento y una fe constante en la sangre de Cristo. Y eso solamente se puede lograr estudiando la Biblia, estudiando la ley y comparándose uno con Cristo. Solamente con el espejo bíblico podemos compararnos con Cristo, pues Cristo solamente se halla en la Biblia. Lo demás es filosofía, teoría y tradición humana. Pero ¿por qué estas personas están en esta situación que están presentándonos sus filosofías, sus tradiciones y no nos quieren llevar a la Biblia? Es muy claro, porque ellos quieren enseñar un Dios que no castiga, un Dios que salvará a la gente en el pecado. Y Mensajes Selectos tomo 1, en la página 239, la mensajera del Señor nos advierte lo siguiente referente a la actualidad de la Iglesia Adventista. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría, y este es el problema, se introduciría un sistema de filosofía intelectual, es decir, teología. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Por lo tanto, este hombre está mintiendo, porque lo que pudimos ver tanto en El Camino a Cristo, el comentario bíblico 7a del Ellen G. White y también en Fe y Obras, el estudio de la Biblia es propio para nuestra salvación. Y para conocer a Cristo y a Dios el Padre, para alcanzar su carácter, la única forma de hacerlo es santificándonos y renovando nuestra mente en el poder del Espíritu Santo. Cada día, al estudiar la Biblia, y seremos transformados de gloria en gloria mirando a Cristo en el espejo bíblico y también en la ley. Pero cualquiera que profesa santidad o perfección en desmedro o separado de la Biblia es una santificación espuria. Y eso es lo que enseñan pastores como Norberto Restrepo, Joel Barrios, la generalidad de la organización adventista y estos otros secuaces de Joel Barrios, como lo es, ¿no es cierto?, este individuo y también el pastor Alex Rey. También podemos mencionar a Bayoles y también podemos mencionar a Oscar Sanders, que son bastante famosos o populares. ¿Por qué son populares? Como lo son las iglesias evangélicas que le presentan a la gente salvación en el pecado. Y es por eso que esas iglesias están llenas.
Pero estas personas hacen mucho alarde y mucho énfasis en el sentimiento, en el amor, sin echar mano a la justicia, pues él hablaba que la gente presenta equivocadamente a un Dios que castigará a las personas por no obedecer. Y eso es parte del Evangelio eterno, no se puede negar aquello, pues el mensaje del tercer ángel declara, como lo leímos al comienzo, que cualquiera que adora a la bestia o recibe su marca, o adora la imagen de la bestia, recibirá la ira de Dios y será atormentado delante de los ángeles y delante de Jesucristo, del Cordero. Por lo tanto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Estas personas son desequilibradas, se van al extremo del sentimiento, de lo amoroso, del sentimentalismo, y por eso quedan expuestos a los embates del espiritismo. Y Elena G. White nos advierte que precisamente desvirtuar a Dios de su carácter justo, en que Él pagará a cada uno fuere su obra buena o mala, como dice la Escritura, es espiritismo. Vamos a leer el capítulo 35, que se llama ¿Pueden hablarnos nuestros muertos en el conflicto de los siglos?, que es la página 614. 614, si mal no recuerdo. Sí, 614, párrafo 2, del conflicto de los siglos, capítulo 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Dice la señora White, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso. Vuelvo a reiterar, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a Cristo y a la Biblia. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley. Todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Y es por eso que esta gente es muy popular. Y ustedes pueden ver cuánta gente lo apoya, cuántos predicadores y pastores lo apoyan, y cuánta gente ven sus videos. Son muy populares, tienen muchísimos seguidores y suscriptores. ¿Por qué? Porque utilizan palabras suaves, porque utilizan palabras sentimentales, y se ganan a la gente con el sentimentalismo, ofreciéndoles libertad y ofreciéndoles salvación en el pecado, y ofreciéndoles un cristianismo sin la obligación de estudiar las Escrituras y sin guiarse por ellas. Por lo tanto, es una santificación espuria, como lo dice la mensajera del Señor, o los testimonios, como a este hombre le gusta citar, en Fe y Obras, que acabamos de leer. Vamos, para finalizar, a utilizar las Escrituras y vamos a revisar dos pasajes de la Biblia. En primer lugar, vamos a echar mano nuevamente a 2 de Timoteo, que hacía expresión la hermana White, o que la hermana White citaba en Fe y Obras, que leímos hace un rato. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice allí la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 10 para que comprendamos el contexto de todo este pasaje. Pero tú, le dice a Timoteo Pablo, pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad y paciencia, persecuciones, aflicciones como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor.
Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es por eso que estas personas son populares, porque no presentan un evangelio que te lleve a tomar tu cruz, a seguir a Cristo y ser perseguido. Ellos presentan un cristianismo fabuloso, un cristianismo popular, un cristianismo en que prácticamente te ganaste la lotería y que te ganaste el cielo simplemente por bautizarte en un templo. Eso es falso. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, como lo dice Pablo a Timoteo. Y eso es lo que no quieren, ni cruz ni persecuciones. Y es por eso que cambian el evangelio y se transforman en Aarones, que predican lo que el pueblo quiere, combinando así la tradición egipcia, Apis, con Jehová, que es la revelación que recibió Moisés. Y eso es lo que hizo Aarón, combinar el paganismo, Apis, ¿no es cierto?, el becerro, y le puso por nombre Jehová. Y entonces Aarón dijo: Israel, este es el Dios, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, haciendo mención a Apis, o el becerro de oro. Y eso es lo que hacen estos pastores y estos predicadores. Levantan becerros de oro, pero les colocan en el nombre de Jehová. En realidad lo que ellos te están enseñando es paganismo, pero con un disfraz de cristianismo, muy parecido a lo que hace el catolicismo romano y los jesuitas. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿En qué consiste el engaño? En abandonar las escrituras. ¿En qué consiste mantenerse firme según el versículo? En conocer las sagradas escrituras. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Estoy leyendo 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, a Cristo lo encontramos en las escrituras. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. La única forma de perfeccionarse y alcanzar el carácter de Cristo que ellos mencionan es estudiando las Escrituras. Este es el mismo error, vuelvo a reiterar, que enseña Norberto Restrepo y todos sus secuaces, de los cuales yo he sido testigo, pues he participado de ellos también. He estado con ellos y los conozco en persona, y los he escuchado decir que ya no es necesario estudiar las Escrituras ni las profecías, y que debemos solamente concentrarnos en el carácter de Cristo. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la revelación del carácter de Cristo sino en las Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pues parece que hay la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pues de mí escribió Moisés, y todos los profetas escribieron de él. Recuerden ustedes a los discípulos de Maús, y Cristo les reconvino y les enseñó todo lo que las Escrituras hablaban de él, comenzando desde Moisés hasta el último de los profetas, que es Malaquías. También nos dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 11 lo siguiente. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, vamos a 2 de Corintios, ya les digo, 2 de Corintios capítulo 3, son los últimos versículos. 2 de Corintios capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 17 y 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, y continuamente nos vamos a pasar al capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Dice allí, 2 de Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde yo veo la gloria de Dios? ¿Dónde yo veo a Cristo? ¿Dónde están sus obras? ¿Dónde están sus enseñanzas? ¿Dónde está su ejemplo? En la Biblia. Por lo tanto, la única manera de ser transformados
al carácter y a la perfección de Jesús es mirando a Jesús como un espejo de gloria en gloria, de día en día, de victoria en victoria, a través de las Escrituras, como lo dice aquí, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que se los vuelvo a reiterar. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Verso 2. Antes bien, hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Verso 3. Que si nuestro evangelio está aún encubierto para los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, Cristo es la imagen de Dios. Cristo revela al Padre, pero la Biblia a través del Espíritu Santo nos revela al Hijo, a través de los santos hombres. Y mirando la Biblia, somos transformados de gloria en gloria en Cristo y en el Padre, a través de la renovación de nuestra mente por el poder del Espíritu Santo, al estudiar la Biblia. Por lo tanto, él dice en el versículo 3 que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto. Por lo tanto, lo que nos salva es el evangelio, la buena nueva que Dios reveló por medio de su Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y esa buena nueva se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, de Génesis a Apocalipsis está el evangelio eterno y está Jesucristo, que es ese evangelio eterno, que sus hojas son para la salud de las naciones, como dijo la mensajera del Señor. Vuelvo a reiterar los versículos 3 y 4 para continuar al 5 y al 6 de 2 de Corintios capítulo 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, lumbrera es tu palabra a mis pies y luz para mi camino. Por lo tanto, esa luz es la palabra, el evangelio, la Biblia que habla de Cristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde se revela la gloria del Padre? En la faz de Jesucristo. ¿Y en dónde se revela Jesucristo? En la luz de la Escritura, que es lumbrera para nuestro camino y lámpara para nuestros pies. Lumbrera para mi camino y lámpara para nuestros pies. La palabra de Dios. Ahora, en el mismo libro, 2 de Corintios capítulo 11, se nos profundiza esta verdad. Y nos dice allí, del versículo 1 al 6. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 6. Quiera Dios que toleraseis un poco mi locura. En verdad, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Mas yo pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque yo soy rudo en la palabra, no así en el conocimiento, y en todo hemos sido enteramente manifestados entre vosotros. Entonces dice Pablo que si se presenta otro Cristo,
se presenta también otro espíritu y por ende otro evangelio. De manera que si nosotros nos vamos a la Biblia para descubrir a Jesús, en realidad estamos recibiendo a otro Jesús, al anticristo y a su espíritu falso, el espiritismo. Y es por eso que estas personas se centralizan en el sentimentalismo, en el amor enfermizo, sin dejar de ver la justicia de Dios que dará a cada uno paga conforme a su obra, según el juicio que Él está realizando y terminará en el milenio de realizar. Es lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, donde Jesús nos advierte lo siguiente. Estas son palabras de Jesús y nos dice lo siguiente. He aquí, yo vengo pronto. Voy a leer Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra, buena o mala. Por eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, puesto es todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Jesucristo nos dice: aquí vengo pronto para dar mi galardón a cada uno según fuere su obra, buena o mala. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Solamente los que guardan sus mandamientos podrán entrar en la ciudad de Jerusalén y poder comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, nos advierte Él, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y mire lo que dice ahora en el versículo 18 y 19. Porque yo testifico cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de estas palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien, para finalizar nos vamos a ir al libro de los Efesios y vamos a argumentar entonces que solamente a través de la Escritura es como nosotros llegamos a la perfección del carácter de Cristo. Sin la Escritura no se llega a la perfección. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 11, 12 y 13 del capítulo 1 de Efesios. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es por eso que luego en Efesios capítulo 4 versículo 23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por lo tanto, cada vez que nosotros leemos la Biblia y vemos las obras de Cristo y la revelación de Dios a través de los profetas, el Espíritu Santo nos va perfeccionando y va renovando nuestra mente y la va santificando, y somos transformados de gloria en gloria, de día en día, en victoria, a la imagen y a la semejanza de Cristo cuando le miramos a través de las Escrituras. Pero estos pastores como Joel Barrios, Alex Rey y este individuo que aparecía en este video, junto con Bayoles y este otro Oscar Sández, Bullón y toda esa gente, y Norberto Restrepo, quieren hacernos creer que vamos a ser transformados sin necesidad de estudiar las Escrituras, sino por un Cristo que ellos nos van a presentar o por un carácter de Cristo que ellos nos van a revelar. Pero el carácter de Cristo y el verdadero Cristo está en las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces ellos nos quieren engañar para que nosotros dejemos de seguir a Cristo el verdadero y lo sigamos a ellos y su falso Cristo o su anticristo. Y es el mismo modus operandi que yo les decía al comienzo que utilizaron los fariseos en tiempos bíblicos
los católicos en tiempos católicos y posteriormente los pastores reformadores, los pastores protestantes, que eliminaron la Biblia de la Grey para que la gente se hiciera para que la gente se hiciera necesitada de ellos, de los pastores, y por ende no les faltara el diezmo. Están haciendo mercadería de la gente simplemente, y están quitando a aquel que los puede alejar de ellos, esto es la Biblia y Cristo, para hacerlos esclavos de ellos, de sus interpretaciones, de sus tradiciones y de su filosofía, de su tradición, de su teología. Por eso los rabinos decían, mirad que el pueblo se va en pos de él, de Cristo. Entonces, toda esta gente tiene miedo de que las personas conozcan la Biblia, se liberten, porque conocerá la verdad y la verdad los libertará, y no tendrán necesidad de un pastor, ni de un cura, ni de un rabino. Porque el que está en el nuevo pacto no tiene necesidad de que nadie les enseñe, como lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, al revelarnos Pablo el nuevo pacto. Miren lo que dice ahí: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Y existe un libro que es muy interesante, que se llama El santuario y su servicio, de M.L. Andreasen, que fue un teólogo y un pastor adventista que conoció al Ellen G. White en Australia cuando él era niño. Y él escribió este libro fabuloso que se llama El santuario y su servicio, y él nos dice que los rabinos enseñaban al pueblo a pecar para hacer del pueblo mercadería. El Evangelio nos enseña a vencer el pecado, pero los rabinos, los pastores y los curas enseñan al pueblo a pecar para que no venga el Espíritu Santo sobre ellos, pues Juan 14:15 nos promete que si le amamos y guardamos sus mandamientos, Cristo rogará al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad. Y cuando venga el Espíritu Santo, según el versículo 26 de Juan 14, Él nos enseñará y nos recordará y revelará todas las cosas. Pero si nosotros guardamos los mandamientos y viene el Espíritu Santo y nos enseña y nos revela todas las cosas, de manera que ya no tengamos necesidad de que alguien nos enseñe el Evangelio, entonces estos pastores, estos rabinos y estos curas se quedan sin trabajo, sin dinero y sin riqueza. Es por eso que nos tienen que mantener en el pecado, en el antiguo pacto y alejados de la Biblia, para que no conozcamos la verdad y para que esa verdad no nos liberte. Ahora, para finalizar, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 1 al versículo 16. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo. Esa fe es la doctrina, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No hay fe sin doctrina. Usted no puede tener verdadera fe si no conoce la doctrina adventista, si no conoce la doctrina bíblica. No puede ser cristiano. Pero estos hombres le están enseñando a la gente que uno puede ser cristiano sin necesidad de estudiar la Biblia, y eso es falso. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados, en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros, versículo 7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, que Él subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y Él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas,
a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta versículo 13 de Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, la doctrina, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que si nosotros no tenemos la verdadera fe, si no estudiamos la doctrina, si no estudiamos la Biblia, jamás vamos a desarrollar el carácter de Cristo. Vuelvo a reiterar, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Salomón nos dice: el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo estudio bíblico nos tiene que llevar a guardar los mandamientos. También hay algo de verdad en lo que ellos dicen, que muchas veces se estudia la Biblia, pero se malinterpreta, como ellos mismos lo están haciendo. Pero un verdadero maestro, un verdadero siervo de Cristo, predica y enseña la Biblia y los testimonios para que la gente se convierta a Cristo, guarde sus mandamientos, se arrepienta de sus pecados y los abandone. Y de esa manera lleguemos todos en la unidad de la fe a la estatura y plenitud de Cristo, a su carácter perfecto y santo, justo y bueno. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Se dan cuenta que está hablando de la doctrina? Y si nosotros tenemos la fe basada en la doctrina verdadera, es que vamos a alcanzar el carácter de Cristo y su perfección. Vuelvo a reiterar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, como esta persona, emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido, por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 20, 21, 22, 23, 24. Dice allí: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. Y esa verdad se expresa en la palabra. Cristo mismo dijo: santifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad, tu ley es verdad, tus mandamientos son verdad. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Dónde nos enseña Cristo? En las Escrituras. Solamente en las Escrituras. Lo demás es teología, tradición y filosofía. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y a cualquiera que traiga mentira, que no enseñe la verdad y que nos diga que no es necesario estudiar la Biblia para alcanzar la perfección cristiana, o que un cristiano no necesita estudiar la Biblia para ser cristiano, ustedes tienen que actuar conforme a lo que la Biblia dice acá en Segunda de Juan, en el único capítulo de ese libro. Vamos allá. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 28. Perdón, versículo 7 al versículo 11.
Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11, y con esto finalizamos. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esos son los que dicen que Jesucristo no vino en naturaleza caída, sino prelapsaria. Son los mismos, y esos son los anticristos, los que enseñan que no se puede vencer el pecado. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y Romanos 8, capítulo 8, versículo 3 nos dice que Él vino en carne de pecado. Por lo tanto, estos falsos cristos, estos falsos maestros, estos anticristos, van a negar que Cristo vino en carne de pecado, o en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Y van a decir que Él vino en la naturaleza de Adán antes de caer. Esos son los anticristos, y son los mismos que os enseñan a pecar y a pensar que seréis salvos en el pecado. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y Juan nos advierte también en Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 28. Dice allí: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente de Juan habían muchos anticristos, los padres de la iglesia que cambiaron la gracia del libertinaje, que cambiaron el sábado por el domingo, los padres de la iglesia. Esos fueron los primeros anticristos, y de ello nos está advirtiendo Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron los anticristos de nosotros, versículo 18, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y permanecer en la palabra, permanecer en la Biblia, significa permanecer en Cristo, andar como Él anduvo y permanecer en su palabra. Dice ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6, versículo 4, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que le dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda la palabra, la Biblia, el amor de Dios se perfecciona en él. Por esto sabemos que estamos en él, si permanecemos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, obedeciendo la Escritura, obedeciendo la palabra. No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Ese es el carácter verdadero de Cristo, y ese es el verdadero amor de Cristo. Y dice que el amor se desarrolla en aquellos que guardan su palabra. Pero estas personas te hablan de un amor sentimental, un amor enfermizo, un sentimentalismo espurio, un espiritismo que deja de lado la palabra para presentar un Cristo filosófico, teológico y teórico, inventado por ellos y su imaginación espuria. Entonces, aquellos anticristos que no permanecieron con nosotros se apartaron del Evangelio, los padres de la iglesia que dieron origen, ¿verdad?, a la maquinaria católica y al papado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Juan 14, 15, 16, 17 y 26. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo,
que nega al Padre y al Hijo. ¿Y qué es negar al Padre y al Hijo? Es negar a obedecer su palabra y sus mandamientos. Como lo dice Judas, versículos 3 y 4. Negar al Padre y al Hijo es cambiar la gracia en libertinaje. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciera en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto acerca de los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él. Pero esta gente quiere que tú no vengas a la Biblia, que no guardes los mandamientos, sino que te mantengas en pecado, como lo dice aquí el hermano Andreas, para que tú tengas la necesidad de ir a un pastor, a un cura, a un rabino, y él pueda vivir de ti, estrujándote cada mes con tus diezmos. Ahora, hijitos, permaneced en Él, en su palabra, en su evangelio, en la Biblia, para que cuando Él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Quiere decir que cuando Cristo venga, no podemos tener pecado, porque lo que nos avergüenza, como dice Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 17 y 18, es nuestra desnudez. Y es por eso que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, pues tuvieron vergüenza y miedo por su desnudez, pues habían pecado. De manera que aquello que nos avergüenza, esto es la desnudez, es el pecado. Y dice en el versículo 28 de 1 de Juan 2, que cuando Él venga, no tendremos que tener nada que nos avergüence delante de su presencia, porque permanecemos en su palabra y en su amor. Y de esa manera seremos sellados. Y dice la mensajera del Señor para finalizar, que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, de manera que los sellados son inconmovibles. Y yo espero que tú y yo seamos inconmovibles en esa verdad que dice Jesús, es su palabra con la cual nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y como dijo Pablo, mirando a Cristo como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar el carácter y la plenitud y perfección que es en Cristo Jesús. Solamente mirando la Biblia podemos alcanzar su carácter y perfección. Cualquiera que se rebelare contra esto, no le digáis bienvenido, porque aquel que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Maranata, Cristo viene.